5N, un profesor de educación física en Santa Fe, está acusado de abusar de menores. Se encuentra ya detenido hace un mes. ¿Yani? La verdad que habíamos hablado de este caso. Se trata del Jardín de Infantes Ceferino en Amuncurá, en la provincia de Santa Fe, cuando comenzaron las primeras denuncias, porque hay 6 denuncias en total. Ahora vamos después a dar algunos más detalles, pero cuando fue la audiencia imputativa por los primeros 3 casos donde se confirman en principio o tiene la justicia en principio las pruebas para imputarlo al profesor y que se ordena la detención, recordemos que hubo una movilización donde se produjeron incidentes en la puerta de la casa, donde fueron un grupo de padres a hacer justicia por mano propia a la vivienda de este profesor que hoy está detenido y que se le suman nuevas sospechas de abuso. Aún faltan realizar 2 cámaras Gesell porque, como les decía recién, se fueron sumando denuncias. A través del juego del oso, del juego del gato, dicen los menores que tienen 4 y 5 años, y les vamos a contar los detalles de lo que argumentaron a sus padres en principio estos menores. Está Mariano Nega allí en Santa Fe. Mariano, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, este caso que conmociona a la capital, aquí en la provincia de Santa Fe, porque se suman 2 nuevos casos, en total tenemos 5 de este caso en el Jardín Ceferino en Amuncurá, que ya retomó su actividad, donde se dividen las opiniones entre aquellos padres que presentaron la denuncia y aquellos que quieren que sigan las clases, niños que aportaron su testimonio y que ahora se espera, como decía recién Yanina, el testimonio ante los fiscales en la Cámara Gesell. Pero vamos a hablar con Fernanda, quien valientemente va a dar su testimonio. Ella es la esposa de Juan T., vamos a llamarlo así, este profesor acusado presunto abuso sexual, profesor de educación física. Bueno, sí. Contanos de qué acusan a tu esposo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por este espacio. Para nosotros es importante poder brindar esta información que a veces no es la que se brinda desde la Fiscalía o la que circula en los medios. Mi esposo tiene 25 años de docencia, no solamente en el ámbito de la educación formal, sino también en el ámbito informal, es payamédico, ha trabajado en Cáritas Arquidiocesana un montón de años. Quiero decir con esto, digamos, que no estamos hablando de una persona que no tiene trayectoria, que no es reconocida. En sus 25 años nunca se vio enfrentado a una situación como esta. La situación se suscita en la primera semana de octubre a raíz de que una niña llega a su casa y dice que se golpeó cayéndose de una hamaca. La mamá no le cree a la niña, quiero recalcar esto de la importancia de creer a los niños. No le cree, le insiste, le dice que le diga la verdad porque si no va a quemar la escuela, y esto es la declaración de la mamá en el expediente, no está descrito por ella misma, ¿no? La lleva a 2 efectores de salud para comprobar si había ocurrido otra cosa. En esos 2 efectores públicos de salud descartan la idea de que existe un abuso. La niña no relata ninguna situación relacionada con eso, simplemente dice que se cayó de una hamaca. La mamá, no conforme con eso, hace la denuncia y ahí interviene la Subsecretaría de Niñas de la Municipalidad. ¿Qué denuncian? Hace la denuncia ante la policía de que hubo un abuso en el jardín, ¿sí? Ante un relato que nunca existió por parte de la niña. Desde ahí empieza a surgir lo que siempre se llama en estos casos el efecto contagio de otros papás que ante la noticia empiezan a interrogar a sus hijos. Como decían recién en el noticiero, empiezan a hablar del juego del oso, del juego del gato. Son juegos que en realidad surgen ante cualquier denuncia de... A ver, vamos a detenernos ahí. Diego, Yanina, Luli, los está escuchando Fernanda de Luca. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Yanina Álvarez te saluda. Gracias por habernos recibido. Sabemos que hace un mes lo que están padeciendo, inclusive los ataques en tu vivienda. Acá la justicia es la que tiene que investigar. Y me gustaría que nos cuentes para ver cuál es la realidad. ¿Qué comprobó la justicia hasta el momento sobre los abusos supuestamente por parte del profesor de educación física que es tu marido? No comprobó nada en realidad. Yo quiero dejar en claro que todas las denuncias dicen que ocurrieron en el patio del jardín, y el patio del jardín tiene cámaras de seguridad que ya están en poder de la Fiscalía, ¿sí? En las que fácilmente se puede comprobar cómo eran las clases de educación física, clases que todos los docentes también ya han atestiguado, que por protocolos COVID
tienen una particularidad, ¿no? Que es que deben usarse elementos individuales, que los niños no pueden tener contacto físico, todos los juegos han sido adaptados para que no haya entre ellos ningún tipo de contacto, menos aún con el docente. Todo eso se puede comprobar en las cámaras de seguridad del patio, sin embargo, eso todavía no ha sido utilizado, solo ha sido utilizado para la imputación, las denuncias de las mamás de los niños, ¿sí? Que están involucrados, que son 5. A raíz de esta primera denuncia surgen otros donde los empiezan a interrogar a los niños a partir de si existían esos juegos en el jardín, que de hecho esos juegos no existían en este momento porque, a ver, el juego del oso es un juego de persecución. Se le ha dado una connotación sexual en la fantasía de mucha gente, pero ese juego hace mucho tiempo que no se hace porque al ser un juego de persecución donde los niños deben encontrarse y tocarse, no se hace por pandemia, digo. Eso está todo, lo pueden verificar tranquilamente en las filmaciones de las clases de educación física. Yo siempre pienso, ¿no? Ahora los docentes frente a todas estas falsas denuncias donde se sienten muy inseguros respecto a su rol y a cómo dar las clases, están pidiendo que existan cámaras de seguridad en los espacios donde dan clase. Bueno, en este lugar hay cámaras de seguridad y así todo no ha impedido que a mi esposo lo imputen y lo pongan en prisión preventiva sin ninguna prueba más que el relato de una mamá. ¿Sí? ¿Vos pudiste hablar con él? Las cámaras Gesell... ¿Lo pudiste visitar? ¿Pudiste estar con él? Sí, ¿Qué te sí, dice? Sí. ¿O qué te dijo? Él está tranquilo confiando en que todo esto se va a resolver porque están todas las condiciones dadas para que se pueda comprobar que esto no ha ocurrido, ¿no? Tanto por las instalaciones de jardín, por los espacios abiertos, por la presencia o participación de docentes, por la circulación que existe en los espacios del jardín. No hay un lugar donde pueda haber un acto de intimidad tal como para no ser visto. El patio del jardín, donde se dictan las clases, quiero situarlos en una realidad práctica para que ustedes entiendan la locura en la que estamos envueltos. Es un patio que da a la calle separado por un tejido y al patio del secundario separado por otro tejido. Ese es el patio donde se dan las clases de educación física y donde supuestamente 5 mamás relatan que sus hijos han vivido estas situaciones, ¿no? Entonces, en realidad, si vos me preguntás cuáles son las pruebas, hasta el momento no existe ninguna, solo el relato y la denuncia de las mamás. Las cámaras Gesell, solamente una se ha realizado, desoyendo una orden judicial de que fueran realizadas y tomadas por un entrevistador propuesto por la defensa. Quiero también mencionar esto, ¿no? En este momento, de acuerdo al Código Penal, debería existir un equipo multidisciplinario independiente que se encargue de tomar las cámaras Gesell. Ese equipo no existe. Y por un hábito, todas las cámaras Gesell hasta el momento han sido tomadas por la Fiscalía a través del MPA, por sus entrevistadores, en los últimos años y en todos los hechos de estas características. ¿Qué pedimos nosotros en esta oportunidad? Que la entrevistadora sea propuesta por la defensa, ¿sí? Una entrevistadora de reconocida trayectoria de la ciudad de Rosario, psicóloga forense, con mucha experiencia en cámaras Gesell y ex trabajadora del MPA, reunía todas las condiciones para garantizar que estas cámaras Gesell fueran tomadas con los debidos recaudos, con los protocolos establecidos y en relatos que ya han sido contaminados porque estas niñas ya han tenido múltiples intervenciones a partir de la primera pregunta que se les hace de lo que ocurría. En ningún caso el relato es espontáneo de los niños, ¿sí? Es interrogado por los adultos. Luego es interrogado por organismos del Estado, nuevamente, ¿no? Entonces, esta premisa de que el primer espacio donde los niños deben hablar es la cámara Gesell, ya llevamos más de un mes, han pasado por un montón de entrevistadores del Estado y no han pasado por la cámara Gesell. Ustedes imaginarán que en niños de 4 y 5 años es muy difícil preservar el relato original sin contaminación después de tantas intervenciones. Por lo tanto, todavía no hay ninguna prueba. La prisión preventiva en estos casos también se ha tomado como un hábito porque debería haberse recurrido primero a las cámaras Gesell para poder establecer si había motivos, ¿no? Para establecer una prisión preventiva, más allá que la investigación luego tenga que seguir su curso. Pero en este caso y históricamente también se ha tomado que la prisión preventiva es la primera medida sin ninguna prueba más que el relato de una persona que dice que su hijo dice que ha ocurrido algo. La verdad que te escuchamos atentamente porque me parece que, bueno, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Como bien vos decís, ya están las denuncias de los padres. No sé si las edades de tus hijos. ¿Qué harías si a vos te sucediera algo similar a lo que le pasó a estas mamás? A ver, yo creo que en esto hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Uno sabe que a veces los niños cuentan muchas situaciones de la escuela. Yo tengo experiencia, mis hijos ya son grandes.
Siempre he confiado en el establecimiento educativo al que los mando, siempre he conocido la dinámica de las instituciones donde mando a mis hijos. Yo en realidad confío en ciertos criterios y normas de seguridad de los establecimientos educativos en los que he mandado a mis hijos. La verdad es que nunca me ha pasado que me relaten algo así. Pero de todas maneras, creo que hay una diferencia entre que un niño llegue a su papá y le diga, me pasó esto, a que una mamá, ante el relato de un niño de que se cayó, le esté diciendo, no te creo, alguien te hizo algo. Creo que ahí está la diferencia, ¿no? Estamos hablando de niños que no relataron espontáneamente que algo les sucedió en el jardín, sino de mamás que ante un hecho interpretaron que lo que les estaba diciendo su hijo era mentira y que había ocurrido otra cosa. Creo que ahí está la gravedad y eso está detallado por los mismos papás en las declaraciones dentro del expediente. ¿Vos llegaste a hablar con alguna de las familias? No hemos hablado con ninguna de las familias porque en las dos oportunidades que tuve vínculo con la familia, en una de ellas destruyeron mi casa, incendiaron mi casa y mataron a mis mascotas. Nosotros tuvimos la oportunidad de salir de la casa porque vimos que la dirección circulaba por las redes sociales, ¿sí? A las 2 horas de que se había tomado conocimiento público de la situación y de que mi marido ya estaba detenido porque se puso a disposición de la justicia en el primer momento. Salimos de mi casa cuando vimos que la dirección circulaba en las redes y 2 horas después mi casa estaba incendiada con mis mascotas asesinadas. La segunda oportunidad en la que tengo un acercamiento con la familia, en realidad involuntario, es cuando venimos a la primera audiencia imputativa, que fue acá mismo en esta plaza. Nosotros estábamos frente a la catedral con un grupo de docentes apoyando a mi esposo y un grupo de manifestantes, que habrán sido 15 personas vinculados con la familia de las víctimas, se acercaron a agredirnos y cuando nos retirábamos ni la policía los pudo detener, me golpearon a mí, golpearon a mi hijo mayor, nos agarraron de los pelos, nos tuvieron que sacar con una patrulla. Digo, ese es el nivel de violencia en el que estamos viviendo esa situación. Nosotros debimos salir de mi casa, tenemos custodia policial, tenemos que tomar un montón de recaudos y a pesar de que mis vecinos que no podían proteger la casa ante semejante nivel de violencia filmaron todos los hechos, a un mes no hay un solo detenido por el vandalismo de mi casa. Yanina, Diego, lo sigue escuchando Fernanda. Sí, yo contaba precisamente eso. Recuerdo porque nosotros hicimos el caso desde el primer momento. Creo que fue el 8 de octubre, si mal no recuerdo, que detienen a tu esposo. No escucho. No me escucha. Bueno, ahora que siga Mariano hablando, pero recordemos, Diego, que el 8 de octubre fue detenido el esposo de quien está hablando con nosotros, de Fernanda, el profesor de educación física. Habíamos contado las primeras denuncias que aparecían. Es un tema sumamente delicado con este tipo de denuncias, hasta tanto la justicia compruebe que efectivamente existió o un abuso simple o un abuso con acceso carnal. Recordemos que estos dicen que fue en un ámbito educativo, en el ámbito del jardín. Fernanda está contando. Seguramente que después vamos a ir al jardín de infantes donde las clases estuvieron suspendidas, donde se ordenó también una intervención. Mariano, ¿cómo sigue la situación ahora? ¿Qué posibilidades tiene Fernanda de seguir defendiendo como lo está haciendo a su marido? Y tiene su derecho también. Recordemos, es la justicia la que tiene que buscar la culpabilidad o no de la persona detenida. Bueno, no sé si llegaste a escuchar la pregunta, Fernanda. Lo que Yanina te consulta es cómo seguís vos con la defensa después de todas estas acusaciones que se siguen sumando. En realidad estamos esperando, por un lado quisiera aclarar, a pesar de que algunos medios locales que ya están también con demandas por este sentido, han hablado de abuso con acceso carnal, que eso no existió jamás, no está dentro del expediente ni es la imputación que corresponde. Ya iniciamos acciones legales contra los medios que están dando ese tipo de información, lo cual habla de la irresponsabilidad en el manejo de la información, sobre todo frente a un caso con el nivel de violencia al que nos expuso, ¿no? Que haya medios que sigan tomando esta actitud frente a la información es de una gravedad tremenda, porque creo que no sé si tiene que ver con la irresponsabilidad propia de desconocer el impacto que los medios de comunicación tienen en la sociedad o realmente hay una intencionalidad en esto, ¿no? Ayer uno de los medios tituló abuso carnal en la imputación y eso jamás existió, ni siquiera se fue puesto en duda, digamos, ¿no? Los niños que han sido revisados por médicos no manifiestan ningún tipo de abuso, eso que quede absolutamente claro, eso por un lado, ¿no? Y ya, bueno, seguiremos las acciones legales contra los medios que han dado este tipo de información. Respecto a cómo continuar, estamos esperando a que se autorice la ejecución de las cámaras Gesell, que como les decía, un juez
accedió a que fueran tomadas por una entrevistadora propuesta por la defensa, pero la Fiscalía apeló, es decir que ahora estamos esperando la respuesta de esa apelación. Fernanda, contanos si en algún momento, más allá de todos estos gravísimos incidentes, y reiteramos, no coincido con el ataque en tu casa, en tu vivienda, porque hay que esperar que actúe la justicia. No sé cómo está compuesta su familia, si tenés hijos, cómo llevan adelante esta situación y si en algún momento intentaste hablar de par a par con las madres de los denunciantes, Y eso es lo que yo te mencionaba, que dado el nivel de violencia de estas familias, nunca estuvo en mi intención tener algún tipo de acercamiento. Además, yo respeto muchísimo el dolor que puedan sentir estas familias si realmente interpretan que algo pudo haber ocurrido, ya sea en el ámbito de la escuela o en otro ámbito, ¿no? Yo no descarto que estas niñas hayan sufrido algún tipo de abuso en otro lugar, o a estas familias están atravesadas por otras situaciones que les hace sospechar o poner un manto de sospecha sobre las acciones del jardín. Eso yo no lo conozco, no conozco las familias, no podría opinar sobre eso. Cualquiera que conocedor de las ciencias sociales puede interpretar miles de razones por las cuales estas familias han atribuido, digamos, que estos hechos han ocurrido en el jardín. Eso se deberá investigar. Creo que no corresponde que yo hable con las familias y menos por el riesgo en el que estas familias nos han puesto, ¿no? Yo tengo 3 hijos, uno de 20, uno de 16 y una de 12. Ellos están bien, tenemos el apoyo de muchísima gente, ha recibido el abogado más de 100 testimoniales de personas que conocen a mi marido en diferentes ámbitos de trabajo. Él ha trabajado en Cáritas Arquidiocesana muchos años, en varios sectores populares dando catequesis, hay falla médico, hay infinidad de ambientes donde él se ha desempeñado y personas de distintos lugares han enviado testimonios sobre cómo ha sido su trabajo, su desempeño, exalumnos. En realidad nosotros nos sostenemos en esta situación gracias al apoyo infinito de tanta gente que confía en él y que conoce su trayectoria y su desempeño laboral, profesional y humano, ¿no? Y mis hijos también se apoyan en eso. Fernanda, ¿tenés idea, tenés conocimiento de otras denuncias que podrían haber sucedido en otros años quizás o en otros establecimientos educativos donde finalmente se demostró la inocencia del profesor? Porque a veces se da, como bien vos decías, que efectivamente hay un abuso, pero que no es en el contexto del jardín. Mira, hay un caso emblemático aquí en una escuela de niños con discapacidad donde se imputó a un docente por abuso con acceso carnal, donde la víctima quedó embarazada, el docente estuvo acusado, imputado y en prisión hasta que nació el bebé y se pudo demostrar que era un familiar el que había abusado de la persona, ¿no? Hay un caso similar en la escuela de mi esposo de hace unos años atrás, de un docente de primaria que estuvo 2 años en prisión hasta que pudo demostrar su inocencia. Actualmente hay un caso en un colegio privado también donde el docente lleva 1 año y medio en prisión preventiva esperando el juicio. Hay un caso de la semana pasada, digamos, de otro docente que fue recientemente acusado. La verdad es que hay muchos casos y pensar que una persona debe pasar 2 años en la cárcel y atravesar por todo esto para demostrar su inocencia realmente hace pensar si los procedimientos de la justicia están garantizando los derechos de todas las partes, ¿no? ¿Quién es tu esposo? Vos escribiste una carta sobre eso. Si lo tuvieras que describir, te está mirando todo un país ahora en vivo. Mi esposo tiene 45 años, es profesor de educación física, eligió por vocación su carrera porque le encanta el trabajo con los niños. Nos conocimos cuando teníamos 17 años trabajando en un barrio popular de acá de la ciudad, que es Alto Verde, dando catequesis con los sacerdotes jesuitas, es el exalumno del Colegio de Inmaculada Concepción. Nuestro noviazgo comenzó en ese ámbito, en un ámbito de trabajo social. Después fuimos trabajando con los adultos, con la cooperativa de pescadores. Nuestra familia se constituyó en base a un proyecto de vida que no era solamente casarnos, convivir y tener hijos, sino tener un proyecto social de vida, de servicio a los demás, de compartir de alguna manera y devolver las oportunidades que la vida nos había dado a nosotros, de trabajar por otros. En esto también formamos a nuestros hijos. En una mirada hacia la realidad social comprometida, que pueda comprender la complejidad, que no pueda estereotipar a las personas por su origen.
Hemos trabajado en un sinnúmero de proyectos sociales más allá del trabajo de cada uno. Yo soy trabajadora social. Hemos compartido espacios de trabajo en Cáritas Arquidiocesana, hemos compartido espacios de formación a nivel latinoamericano en espiritualidad y compromiso social. Algunos me preguntan, ¿puede ser que podés dudar de que realmente esto haya ocurrido? Yo la verdad que no sé si hay personas que después de convivir 25 años con alguien pueden dudar de con quién están al lado. En mi caso no lo puedo dudar. No lo puedo dudar porque lo conozco hasta en lo más profundo, porque no tenemos secretos, porque hemos compartido miles de proyectos, de sueños, de historias, de dificultades. Pero bueno, también hablan por él sus amigos, las personas que lo conocen en los distintos ámbitos donde él se ha desempeñado. Esto mismo que yo digo lo puede decir cualquiera que lo conoce. Por supuesto que siempre digo que el que no lo conoce tiene derecho a dudar y bueno, y de ahí será la justicia la que deberá, ojalá lo pueda hacer a tiempo, ¿no? Porque ¿qué es lo que más te justicia... dolió de todo lo que se dijo? A mí lo que se dice de él no me duele porque tengo tanta confianza y la gente que nos acompaña confía tanto en él que no pongo en tela de juicio o no siento que tenga que defenderlo ante la sociedad, porque la sociedad sabe quién es mi esposo. Lo doloroso de toda esta situación es, primero, el nivel de violencia al que fuimos sometidos. A mis 3 hijos han asesinado a sus mascotas y si hablamos de vulnerar los derechos de los niños, creo que acá también hay 3 niños que han sufrido horrores, que están teniendo que comprender una situación que excede la lógica de un adulto, que se tienen que recomponer frente a eso y asumir que su papá está preso por un delito acusado de un delito que también es muy complejo para un niño, ¿no? Pero han recibido el apoyo de todos sus compañeros, de los papás de los compañeros, y eso también hace que ellos no se detengan tanto en el prestigio o la imagen de su papá porque sienten que no está puesta en juego. Eso para nosotros es fundamental. Lo difícil de esto es tener que luchar contra una justicia que no está tomando todas las pruebas que tiene a disposición para que él no esté detenido en este momento, que pueda atravesar un proceso en libertad, en todo caso si hay que investigar. Mi marido es único hijo de padres grandes, su papá tiene 85 años, su mamá 87, son dependientes, su mamá tiene una demencia, su papá está destrozado, no podemos contenerlo. Entonces, que alguien tenga que atravesar un proceso de investigación en estas condiciones, donde su vida se ve destruida de un momento para otro, eso es lo que me duele y que es lo que no podemos de alguna manera revertir o cambiar. Porque la justicia, por supuesto, que ante cualquier sospecha debe investigar. El problema es que se lleva puesta la vida de otro en el camino, ¿no? Y yo me pregunto, ante casos como este u otros casos que son de público conocimiento en la ciudad, ¿quién le devuelve la vida a un docente después de 2 años de que atravesó todo esto, ¿no? De que ha perdido su casa, que ha perdido la estabilidad familiar, que se encuentra privado de la libertad. Si después de 2 años se demuestra que es inocente, ¿quién le devuelve todos estos años perdidos y todo el daño que se ha causado también a nivel familiar, ¿no? ¿Y vos cómo estás? Voy pasando por diferentes momentos. El primer mes fue muy agitado porque tenía que tratar de reconstruir mi casa, instalarme en otro lugar, recuperar las pocas cosas que quedaron, contener a mis hijos. De a poco me voy normalizando en la vida cotidiana, pero también de a poco va cayendo el cansancio y la angustia y la perspectiva de lo largo que puede ser todo este proceso. Gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Gracias, Fernanda. Gracias, Mariano. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.